Hola, ¿qué tal? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos al tutorial número 20 del curso Java desde cero. El día de hoy vamos a ver lo que es la programación orientada a objetos. Este tema de lo que es orientación a objetos en realidad es un tema bastante extenso. Debido a eso he decidido dividir todos estos en varios tutoriales. El día de hoy vamos a ver lo que son conceptos básicos, pues luego iremos ampliando estos conceptos a finalmente comprender todo lo que es la programación orientada a objetos. Los temas que vamos a ver hoy es en realidad definir los términos básicos como son la clase, objeto, método y lo que son las variables de instancia. Para ello voy a hacer un pequeño ejemplito para que se entienda mejor de cómo es que surge o cómo es que se plasma la orientación a objetos en Java. Tenemos este automóvil. Este automóvil nosotros sabemos conducirlo, sabemos acelerar, sabemos frenar, encender las luces y todo eso. Aparte que el automóvil tiene ciertas especificaciones. Por ejemplo, tiene un alto, tiene un ancho, tiene un color, el combustible que usa para conducir este automóvil. Bien, todas esas cosas se plasman en base a una especificación, ¿cierto? Nosotros podemos conducir este automóvil porque este ha sido creado. Ha sido creado en base a unas especificaciones, un molde, por llamarlo de alguna manera. Esas especificaciones que detallan datos como son el alto, el ancho, la cantidad de combustible, cómo hacer la aceleración, el frenado, todo ese tipo de cosas están especificados en un documento de especificaciones o un dibujo como lo pone aquí en la imagen. Nosotros, por ejemplo, el sistema de aceleración, nosotros sabemos que el automóvil tiene un pedal, el cual nosotros al presionar el pedal acelera, ¿cierto? Eso es lo que nosotros sabemos, pero internamente, ¿cómo lo realiza el automóvil? O sea, si suelta más combustible, qué es lo que hace, qué elementos internos del automóvil son requeridos para que el proceso de aceleración surja al momento de presionar el pedal eso no lo sabemos y en realidad no nos interesa. Lo que nos interesa es que al momento de presionar ese pedal, se produce la aceleración. Esto, como vemos, nos provee cierta ocultación de información, en el sentido de que podemos prescindir de esta información tan detallada con la única salvedad que nosotros necesitamos saber cómo presionar ese pedal, nada más. Los detalles internos no nos interesarían. Todas estas especificaciones Java lo plasma en lo que es una clase. La clase tiene todas esas especificaciones, lo que es el alto, o sea, propiedades, ¿cierto? Alto, ancho, la cantidad de combustible, y tiene ciertas funcionalidades, como son el sistema de aceleración, el sistema frenado y todo eso. Eso en Java lo plasmamos mediante lo que son métodos. Ahora bien, nosotros si queremos conducir el automóvil, obviamente no podemos conducir el documento de especificaciones, ¿cierto? Nosotros tenemos que conducir el automóvil físico. Bien, pues de la misma manera nosotros para poder conducir este automóvil no podemos hacerlo con la clase. Lo que tenemos que hacer es crear un objeto. En este caso tenemos la clase, la cual especifica cómo van a ser los objetos creados y el objeto ya el objeto físico o la entidad física que se ha creado en base a esta clase. Es como tener la clase, el molde y el objeto ya lo que se ha creado en base a ese molde. Ahora bien, para poder frenar y acelerar, esto está especificado dentro de la clase. Y estas funcionalidades que nos provee el objeto, en Java se llaman métodos. Los métodos, nosotros al momento de frenar, es como decirle, o sea, nosotros al momento, digamos, de pisar el pedal del freno, es como mandarle un mensaje al automóvil, decirle, oye, frena. Esto en Java es lo que se llama llamada de un método. Nosotros para poder frenar, en realidad lo que estamos haciendo es invocando o llamando a un método. En este caso el método podría llamarse frenar, por ejemplo. Y eso se llama llamada de un método. Ahora, imaginémonos que tenemos estos tres automóviles. Estos tres automóviles han sido creados en base al mismo documento de especificaciones, es decir, la clase. La clase es nuestro molde y hemos creado tres automóviles. Como vemos, tienen colores diferentes. Entonces tenemos, por ejemplo, una propiedad llamada color, que
es única para cada uno de estos automóviles. Por ejemplo, podría ser otra propiedad la cantidad de combustible. Nosotros, como dueños de un automóvil, sabemos cuánto combustible tiene nuestro automóvil, ¿cierto? Pero no sabemos cuánto combustible tienen los otros automóviles. Esas características que son particulares a cada uno de los objetos son independientes. Por ejemplo, el automóvil verde que está aquí tiene un color, ¿cierto? Es propio de este. Este tendrá un color naranja y este tendrá un color amarillo. Así como el combustible, la cantidad de combustible que tiene este no tiene nada que ver con la cantidad de combustible que tiene este automóvil aquí. Eso de ahí se plasma en Java mediante lo que son las variables de instancia. Pues todos estos temas los vamos a ver el día de hoy. Bien, lo primero que tenemos que saber es cómo declarar una clase. Y para declarar una clase utilizamos la palabra clave class, como la vemos aquí. Luego de la palabra clave class ponemos el nombre de nuestra clase. El nombre de la clase tiene ciertas convenciones. Vean aquí que les he puesto en letras un poco color marrones la N y la C, ¿cierto? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Las clases siempre deben empezar con un nombre, o sea, con la primera letra de la clase en mayúscula. Si la clase tuviera dos palabras como está aquí, pues la inicial de cada palabra debería de estar en mayúsculas. Dentro de la clase, pues vamos a definir lo que son nuestras variables de instancia, que serían las propiedades de nuestra clase y los métodos que la clase va a tener. Ahora, hay un modificador de acceso que hemos estado utilizando en todos estos tutoriales, que es el public. Todas las clases que hemos estado creando han sido public, class y algún nombre de clase, que le hemos puesto ejemplo 31, ejemplo 20 tantos y algún nombre. Bien, este public, esta palabrita public, es una palabra clave de Java también. Y como vemos también se coloca en minúsculas. Esta palabra public en realidad es un modificador de acceso. Eso también lo vamos a ver detalladamente después. De momento, lo único que tienen que saber es que cuando se pone la palabra clave public, o sea el modificador de acceso public, lo que estamos indicando es que esta clase es disponible, está disponible públicamente. Como digo, eso lo vamos a ver detalladamente después. Ahora, cuando ponemos la palabra clave public, el nombre que tiene nuestro archivo .java tiene que tener exactamente el mismo nombre que tiene nuestra clase. Vamos a ver en NetBeans para ver estas peculiaridades. Bien, esta vez vamos a crear un paquete nuevo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, EOO y vamos a ponerle finish. Bien, ahí vamos a crear nuestra primera clase. Le vamos a poner ejemplo, sí, ejemplo 01 y le vamos a poner declaraciones. Bien, como hemos visto, nos ha creado una clase y aquí tenemos el modificador de acceso que les mencionaba, public. Aquí viene la palabra clave class y aquí el nombre de nuestra clase. Al momento de crear la clase nos preguntaron un nombre, ¿cierto? Pues el nombre está aquí. Y como vemos, el nombre del archivo también es exactamente igual que el nombre de nuestra clase. Ahora vamos a ver, dijimos que Java es un lenguaje case sensitive, es decir, que es diferente una minúscula de una mayúscula. Lo que vamos a hacer aquí es esta E mayúscula, vamos a cambiar por una E minúscula. Y como vemos, inmediatamente me marca un error. Y me dice que pues el nombre de la declaración, como es public, el nombre del archivo tiene que ser exactamente igual. Ahora, como vemos, esto solo sucede porque tiene modificador public. Si yo borro este public, vemos que inmediatamente el error se corrige, no aparece el error. Es porque solo se exige que la clase tenga el mismo nombre que el archivo cuando es una clase pública. En este caso, si coloco nuevamente public, tenemos esto, que nos sale el error. Entonces tendríamos que hacer esto de aquí, poner el mismo nombre que tiene la clase.
Otra cosa que quiero mostrarles es que podemos declarar otra clase, por ejemplo demo, dentro de mi archivo Java. Como vemos, no me marca ningún error. Ahora, vemos que aquí le he puesto sin la palabra clave public. Nos permite declarar dos clases siempre y cuando solo haya una pública. Por ejemplo, si esta la quiero declarar como pública, inmediatamente me va a saltar un error. Y bueno, si leemos el mensaje dice class demo is public, ¿cierto? La clase demo es pública. Should be declared in a file name demo.java, que debería ser declarada en un archivo llamado pues demo.java. Como vemos, las clases públicas siempre tienen que ser declaradas en archivos independientes. Y el nombre del archivo Java tiene que ser exactamente igual a como lo hemos declarado. Vemos que podemos declarar una clase pública y una clase que no sea pública y no tendremos ningún problema. Bien, ahora vamos a ver lo que es la declaración de los métodos. Aquí tenemos, por ejemplo, la clase martillo, que lo habíamos mencionado en algún tutorial anterior. Y vemos que dentro de esta clase pública llamada martillo, tenemos un método, public void info, vienen los paréntesis, y dentro de llaves tiene una línea. Esta línea ya la hemos visto hasta el cansancio, ya que ya sabemos que sirve para mostrar un mensaje en la consola. En este caso el mensaje sería soy un martillo. Bien, ahora vamos a explicar esto de aquí, este método. El método aquí se llama info. Tenemos que tener en cuenta lo primero, la palabra, el modificador de acceso public. ¿Qué es lo que nos está indicando este modificador de public al método? Vemos que podemos utilizar este modificador a la clase y también podemos utilizarlo a el método. Cuando ponemos este modificador de acceso a un método, quiere decir que este método puede ser llamado por otro método de otra clase. Eso lo hemos mostrado también en algún tutorial, pero ahora lo vamos a ver un poco más detalladamente. Ahora, luego de esto tenemos la palabra clave void. Bien, siempre antes del nombre del método se coloca el tipo de retorno o el tipo de dato que me va a retornar o me va a regresar este método. Recuerden que los métodos son llamados, ¿sí? Son llamados por otros métodos de otras clases. Entonces, cuando llamamos a este método nos puede devolver información o no nos puede devolver información. Por ejemplo, este de aquí, println, es un método, ¿cierto? Y este método se encarga de imprimir un texto, pero este método no retorna ningún tipo de información. Por ejemplo, habíamos usado el método de la clase scanner, que era, por ejemplo, nextLine. Y ese que nos retornaba el texto que había ingresado la persona en el teclado. Y eso que había retornado, pues lo guardábamos en una variable, ¿cierto? Bien, cuando el método no va a devolver información, no devuelve nada de información, se coloca la palabra clave void. Esto indica que este método info no devolverá ningún tipo de información. Luego de la palabra clave void, en este caso el tipo que va a retornar, que no retorna nada, viene el nombre. En este caso el método se llama info. Y algo muy importante, luego del nombre vienen los paréntesis. Estos paréntesis en realidad son lo que indican que info es un método. ¿Sí? Entonces la firma, como se llama, del método, ¿sí? Porque esto de aquí se le suele llamar la firma del método, siempre está de esta manera. Olvidémonos de la palabra public. Pongamos esto. Siempre viene el tipo de retorno del método, o sea, el tipo de dato que nos va a devolver. Puede ser un tipo primitivo, puede ser void o puede ser un tipo referencia. Por ejemplo, si este método devolviera un objeto, digamos, destornillador, que nosotros hemos creado una clase destornillador y este método de lo que retorna es un destornillador, pues aquí tendríamos que poner destornillador si nuestra clase se llamara destornillador. Si esta clase devolviera un objeto, pues martillo, pues también aquí tendríamos que poner martillo, porque ese es el tipo de dato que va a devolver. Ahora,
Dentro de los argumentos vamos a ver, en este caso vemos que no tiene nada, o sea, dentro de los paréntesis vemos que no tiene nada. Quiere decir que este método no necesita ningún tipo de información para hacer su procesamiento. Hemos estado viendo bastantes clases, hemos estado creando bastantes clases en los tutoriales anteriores y algo común de todas ellas era que tenían el método main. Cuando una clase tiene método main, eso es una aplicación de Java. Una clase que tiene método main es una clase que puede ejecutarse. El método main lo ejecuta automáticamente la JVM, es decir, la Java Virtual Machine. Inmediatamente cuando la Java Virtual Machine detecta que está este método main, pues ejecuta la clase. Ahora, es imposible ejecutar una clase si no tiene método main. Todos los métodos que nosotros creemos tenemos que llamarlos manualmente, excepto el método main, que es ejecutado automáticamente por la Java Virtual Machine. Aquí tenemos nuestro método main. Tenemos, como en el anterior ejemplo, igual una clase pública, en este caso le he llamado demo método main. El nombre nos da igual. Y se parece mucho al método que habíamos declarado anteriormente. Public, void, voy el tipo de datos que retorna este main, que no retorna nada porque dijimos que void significa que este método main no va a retornar nada. Aquí, a diferencia del anterior método que habíamos puesto de ejemplo, vemos que entre los paréntesis tiene un parámetro. Luego vamos a explicar también lo que son los parámetros. Y en este caso siempre va a ser así. Siempre el parámetro es de tipo array de string. Ya hemos visto que cuando teníamos corchetes, eso es un array. ¿Y de qué tipo? En este caso, de tipo string. Ahora, hay algo que diferencia este método main del otro método que hemos declarado en las diapositivas anterior. Y es que tiene otro modificador. El modificador static. Es muy importante. La firma del método main es siempre así. En este caso siempre es así. Public static void, bueno, main, y dentro de los paréntesis viene el array de string que hay que recibir. Siempre public va antes de static. Ese es el orden. Y void, bueno, el tipo de datos siempre va a la izquierda del nombre del método. Siempre. Nunca podemos poner entre el tipo de retorno y el nombre del método algún modificador. Siempre van antes del tipo. Bien, en este caso vemos que este método main lo único que va a hacer es imprimir un pequeño texto. Bienvenido a la programación orientada a objetos. Ahora, ¿qué significa este static? ¿Cierto? Porque es lo que tiene este método main que no tiene el otro método. Bueno, después vamos a ver que nosotros también podemos crear nuestros propios métodos static. Ahora, cuando tenemos este modificador static en un método, lo que estamos diciendo es que este método puede ser llamado sin necesidad de crear un objeto. En las primeras diapositivas vimos que teníamos las especificaciones, ¿cierto? Y dijimos que para poder conducir el automóvil tendríamos que crear un objeto. Y en base a este objeto, pues este automóvil podíamos frenar o acelerar. Esos serán métodos, ¿cierto? Bien, pues vamos a ver que con el modificador static podemos llamar un método sin necesidad de crear un objeto. Ahora, ¿cómo podemos crear un objeto? Pues ya lo hemos visto en realidad. Todos los objetos en Java se crean mediante la palabra clave new en minúsculas. Luego de la palabra clave new ponemos el nombre de la clase de la cual queremos crear un objeto. Si nuestra clase se llama martillo, pues será new martillo. Y algo muy importante, siempre van paréntesis. No olvidar los paréntesis. Es new, el nombre de la clase que queremos crear y los paréntesis. Bueno, finalmente el punto y coma. Esto de aquí crea un objeto en memoria. ¿Y qué me va a devolver? Porque esto me devuelve algo. Pues me devuelve la posición de memoria donde ha sido creado este objeto. ¿Sí? Ahora, esa posición de memoria hay que almacenarla en algún sitio, ¿cierto? Bien, pues recuerden que teníamos lo que era la declaración de variables. Habíamos declarado variables de tipo primitivo y variables de tipo referencia. Si recuerdan, un tipo de referencia eran los arrays. Habíamos creado los arrays que en realidad almacenaban
referencias a memoria donde estaban creados los objetos array, ¿cierto? Bien, con esta de aquí creamos un objeto en memoria y esto me devuelve una referencia, es decir, la posición de memoria donde está creado ese objeto. Aquí tenemos nuestra variable, en este caso le he llamado obj. ¿De qué tipo es? De tipo martillo. ¿Sí? Imaginémonos que tenemos nuestra clase martillo y vamos a crear un objeto de tipo martillo. Entonces, como vamos a crear un objeto martillo, o sea, de tipo martillo, tenemos que almacenarlo en una variable de tipo martillo. Esto es nuestra variable obj de tipo martillo. Si reemplazamos martillo por int o por double o por string y dejamos obj, es lo mismo, ¿cierto? Es como declarar una variable entera. Ponemos el tipo de dato y el nombre. Pues esto es lo mismo. El tipo es martillo y el nombre obj. En esta variable vamos a almacenar la referencia del objeto martillo que ha sido creado en memoria. Esto quiere decir que este objeto, como todos los objetos en Java, son tipos referencia, que solo almacenan posiciones en memoria. Bien, ¿y cómo podríamos llamar a un método? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestro objeto martillo, el cual estamos creando con new martillo y obviamente los paréntesis. Recuerden esto, no olvidar los paréntesis. Y para llamar al método, lo único que tenemos que utilizar es el nombre de nuestro objeto, punto, y el nombre de nuestro método. Dentro de la clase martillo, pues habrá un método y aquí solo ponemos el nombre de ese método. Y obviamente los paréntesis. De esa manera decimos que esto de aquí es un método. Ahora, recuerden siempre el new, ¿cierto? Siempre que quieran llamar a un método, es obligatorio crear el objeto para poder llamar a ese método. La cosa cambia cuando tenemos un método static. Dijimos que con métodos static no era necesario crear objetos para poder llamar al método. Pues bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos la clase martillo y esta clase de martillo lo que tiene dentro es un método llamado martillar. Como vemos, el método martillar no retorna ningún dato. Lo sabemos porque aquí tiene detrás del nombre del método la palabra clave void. Pero antes de eso tiene el modificador static. De esta manera hemos visto que para poder llamar a este método martillar no era necesario crear el objeto, no hay aquí ningún new. Directamente ponemos el nombre de nuestra clase, punto, el nombre de nuestro método, que en este caso sería martillar, y obviamente los paréntesis. Esto lo vamos a ver en NetBeans. Bien, vamos a crear pues una nueva clase. Aquí, new Java class. Y le vamos a poner ejemplo 02 métodos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a insertar pues dos métodos. Primero vamos a insertar el método público void y lo vamos a llamar mensaje. Y dentro pues va a tener un mensajito simple que diga hola, ¿cómo estás? Luego aquí vamos a crear otro método. ¿Recuerdan? Public. Bueno, antes de crearlo les voy a mostrar algo. Habíamos dicho que las clases que no tienen método main no pueden ser ejecutadas, ¿cierto? Bien, si doy aquí botón derecho y le doy a donde dice run file para ejecutar este archivo, vean que me sale un mensaje de información, el cual me dice que la clase esta no tiene método main, por lo tanto no la puede ejecutar. Eso es lo que les mencionaba. Si esto hubiera tenido método main, la virtual machine inmediatamente ejecutaría esta clase. Y como vemos, vamos a crearlo aquí, mejor para mostrarles, public static void main, dentro del main string args y pues las llaves. Bien, como vemos el método main tiene la palabra clave static, ¿cierto? Y habíamos dicho que los métodos que tienen el static podían ser ejecutados sin necesidad de crear
un objeto de dicha clase, ¿cierto? Es por eso que se está ejecutando esta clase, se está ejecutando porque tiene método main y porque tiene método static. En ningún momento estamos creando un objeto de esta clase. Ejemplo 02 método, ¿cierto? En ningún momento lo estamos creando. ¿Qué es lo que está pasando? Viene Java, como tiene método main, lo ejecuta directamente, lo que habíamos mencionado. Y puede ejecutarlo directamente porque es un método static, ¿cierto? Entonces tener en cuenta eso. Los métodos static nos permiten, o sea, podemos ejecutar un método static sin necesidad de crear una clase. Y aparte que el método main es un método especial porque convierte a toda la clase en una aplicación, es decir, que puede ser ejecutada. Ahora, dentro de esto, pues vamos a tener un mensajito que diga método main, por ejemplo, nada más. Ahora, de esta manera hemos creado un método que no es estático y aquí pues un método estático. ¿Cómo podemos saber si es que este método podemos llamarlo de otro lado? Vamos a, por ejemplo, aquí en vez de public void mensaje, vamos a definir como estático, ¿sí? Y vamos a crear otra clase, class demo. Y aquí dentro de class demo vamos a crear un método que diga. Dijimos que los métodos son llamados dentro de otro método de otra clase, ¿cierto? Tenemos una clase, tenemos otra clase. Para poder llamar este método es necesario crear un método. Si yo intento llamar el método aquí fuera, no voy a poder. Ahora se los voy a mostrar. Primero vamos a crear el método public void, en este caso prueba. Tenemos nuestro método. A ver. Ya tenemos la clase de demo. Vamos a ponerle demo 2. Bien. Ahora, aquí vamos a llamar a este método. Vamos a poner el nombre de nuestra clase, vamos a copiar y vamos a pegar. Como este método es estático, yo aquí pongo el nombre de la clase, pongo punto y vemos que me salen los métodos estáticos que podríamos llamar. En este caso el main no nos interesa mensaje. Como vemos, aquí me aparece el método mensaje porque nosotros estamos declarando este método como estático. Si este método no fuera estático, lo vamos a borrar. Este método, como no es estático, no podría ser llamado directamente desde la clase, ¿cierto? Aquí si pongo punto, vemos que desapareció el método mensaje. Es lo que les había mencionado, no se puede ejecutar desde la clase. Ahora, tendríamos que crear un objeto, ¿cierto? Ahora ya hemos dicho cómo crear objetos. Tenemos la clase, ese es el tipo, el objeto le vamos a poner nombre obj, new, el mismo tipo de la clase, y dijimos que paréntesis. Aquí me he equivocado, es punto y coma. Bien, hemos creado el objeto de tipo ejemplo 202 métodos. Bueno, el nombre es un poco raro, pero bueno, la manía de mantenerlo ordenado. Obviamente ya cuando creen sus propias clases, pues no van a crear nombres como esto, ¿no? Ejemplo tanto y tanto. Lo que van a hacer es poner nombres más reales. Bien, ahora para poder llamar a este método, como no es estático, nos hemos visto obligados a crear un objeto. Y en este caso, nuestro objeto se llama obj. Punto, y vemos que ahí está nuestro método mensaje. De esta manera, hemos visto que los métodos estáticos pueden ser llamados sin necesidad de crear un objeto. Y en cambio, los métodos que no son estáticos es obligatorio crear un objeto. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo se representan las clases visualmente y para eso utilizaremos UML. Quizá parezca que me estoy desviando un poco del tema, lo que es la programación orientada a objetos en Java, pero es algo que se utiliza bastante y en realidad lo voy a utilizar para plasmarle las clases a medida que pasemos en los tutoriales. UML maneja de esta manera, usa lo que se llaman diagramas de clases y una clase en particular lo hace así, visualmente, con un rectángulo dividido en 3 secciones. Cada una de estas secciones tiene una característica o un fin adecuado. En este caso, el primer rectángulo de aquí arriba, o la primera sección del rectángulo, es para colocar el nombre de la clase y por lo generalmente va centrado y en negrita.
Luego, en la segunda sección o la sección de en medio, van los atributos. Ahí van nuestras variables de instancia. De momento no les he colocado ninguno porque el ejemplo que hemos visto de la clase martillo pues no tenía ningún atributo. Finalmente, en la última sección, la de abajo, ahí se colocan todos los métodos. Vemos aquí tenemos nuestro método martillar con los paréntesis. De esta manera lo hemos plasmado. Ahora, ¿qué significa este símbolo más? Este símbolo más significa public. Es nuestro modificador de acceso que habíamos estado utilizando. Bien, ¿cómo lo hemos hecho este de aquí? Esta clase visual. Pues lo he hecho utilizando StarUML. Así que les voy a mostrar dónde lo pueden descargar, cómo instalarlo y cómo crear esto. Porque como les digo, les va a ser de utilidad. Bien, lo que necesitamos es el Google, obviamente. Y colocamos StarUML. Bien, aquí nos sale pues StarUML que está en la página de SourceForge. Vamos a darle ahí. Y vemos que aquí en la página del StarUML tenemos la sección de Downloads. Pues vamos a descargar. Le damos aquí donde dice Start UML Download y nos sale que es la versión 5.0. Es para Windows. Le damos, son 21 megas. Vamos a ver si carga la descarga. Eso parece un chiste, carga la descarga. Bien. Y bueno, aquí me sale de dónde descargarlo. Y le vamos a dar aquí Start UML, la versión con ejecutable. Hay una versión zipeada, pero yo prefiero el exe. Le damos ahí y me dice que la descarga va a empezar en 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, ya se está descargando y ahora tenemos que esperar que se descargue. Bien, mi internet no es muy rápido, son solo 4 megas, así que va a tardar un pelín. Y usted seguramente les puede descargar más rápido, así que yo voy a parar el tutorial y cuando esté descargado pues continuamos. Bien, ya tenemos el StarUML descargado, así que vamos a proceder a instalarlo. En realidad es muy sencillo, es un programa bastante pequeño. Y bueno, que me cree un icono en el acceso en el escritorio. Instalar y hasta como ven es casi todo siguiente, no hay que hacer mucho en este programa. Bueno, sí que se cargue el programita. Vamos a cerrar el explorador y en diapositivas también. El antivirus que vamos a minimizarlo nada más. Bien, aquí estamos en el StarUML. Lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí en el Default Approach y le damos OK. Le damos OK y se nos va a cargar esta interfaz. Bueno, para crear nuestra clase, que es lo que hemos estado viendo, es darle aquí donde dice Class. Le damos ahí y aquí vamos a escribir nuestra clase martillo. Aquí la A la vamos a poner en minúsculas. Listo, damos clic afuera de la clase y inmediatamente se guarda esto. Ahora, para añadir las propiedades o las variables y los métodos, le damos botón derecho, clic derecho, donde dice add, en este caso attribute, son para añadir nuestros atributos o las variables en Java, y operation es para añadir los métodos u operaciones desde el punto de vista de las clases. En este caso, habíamos tenido en la diapositiva que íbamos a añadir un método, en este caso para nosotros en clase sería operación. Le damos ahí y la operación sería martillar. Por lo general, siempre las operaciones son verbos, ¿sí? Porque denota una acción, algo que hay que hacer. Por lo general, por eso le digo que se ponen verbos. Aquí vemos que por defecto pone el signo de más. Esto de aquí es la visibilidad, quiere decir que en este caso por defecto es público. Ahora, si yo doy clic aquí fuera, van a ver que me ha puesto el signo de más. Vamos a incrementar esto el tamaño, le voy a dar clic en el zoom del más para que se vea mejor. Y aquí lo tenemos. Esta es nuestra clase martillo y vemos que tiene pues el método martillar. Bien, desde el punto de vista de clases esto es así. Ahora, si quisiéramos podríamos generar código Java. Tiene aquí una opción dentro de Tools donde dice Java Generate Code. Le damos ahí, quizás no me salga porque no le he añadido el profile, pero bueno, vamos a probarlo ahora. Y me dice esto, Java profile has not been included. Hay que añadir este profile.
Bien, para añadir el profile, pues nos venimos aquí donde dice Model, y en Model hay una opción que dice Profiles. Le damos ahí y vemos que tiene aquí el Java Profile. Le damos al botoncito que dice Include y vemos que ya aparece aquí. Luego le damos a Close y listo. Ahora dentro de Tools, Java Generate Code. ¿Qué es lo que vamos a generar? Pues esta clase martillo, si vemos aquí a la derecha en el explorador, el modelo, tenemos aquí dentro del modelo de diseño. Entonces aquí escogemos Design Model. Le damos a Next y vemos que ahí aparece nuestra clase martillo. Le damos a Next. Le vamos a decir que lo genere en el escritorio. Next. Y bueno, aquí nada más los comentarios que van a aparecer. Eso no le hagan caso. De momento Next. Y me dice que el código Java ha sido generado. Bueno, le damos a Finish y vamos a minimizar esto. Y aquí tenemos nuestra clase martillo.java. Le damos botón derecho, en este caso editar. Y vemos que se abre el bloc de notas. Y aquí está mi clase martillo. Public class martillo y el método martillar, perdón. Y como vemos, el método martillar tiene el retorno void. Aquí cuando no hemos especificado nada, ningún tipo de dato de retorno, inmediatamente va a ser un tipo void. Luego cuando aprendamos lo que son los métodos, les enseñaré cómo modificar aquí para que la clase también se genere con el tipo de retorno. Bueno, en las anteriores diapositivas hemos visto cómo declarar un método y dentro de los paréntesis no incluía nada, ¿cierto? Pues ahí dentro de los paréntesis es donde se colocan los parámetros. Ahora les voy a enseñar cómo declarar un método con un parámetro. De hecho, se pueden declarar métodos con muchos parámetros, pero en esta diapositiva pues les voy a enseñar esto. Luego iremos ahondando el tema, iremos viendo cosas más complejas y dentro de ello pues veremos los métodos detalladamente. De momento, esto para que puedan tener una base en la cual poder trabajar inicialmente y entender o al menos comprender todo lo que hemos visto anteriormente sobre qué significan cada una de estas cosas, porque hemos estado usando la programación orientada a objetos de una forma básica, pero estaban, digamos, temas en el aire. Con este tutorial del día de hoy espero que queden todos esos temas pues un poco más comprendidos y sea más fácil de digerir. Aquí seguimos con el mismo esquema, ¿cierto? Tenemos el nombre del método. Antes del nombre del método, el tipo de datos que va a retornar este método. Si retornara datos, se pone el tipo de dato. Puede ser un tipo primitivo o puede ser pues un tipo referencia. Si el método no retorna nada, dijimos que poníamos void. El public, el modificador para decir que este método puede ser accedido desde otras clases. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo ahora luego. Y luego dentro de los paréntesis pues va nuestro parámetro. En este caso, como vemos, mi parámetro es de tipo string, ¿sí? Y el nombre de mi parámetro es fuerza. Este parámetro va a ser utilizado dentro de este método. Quiere decir que esta variable de tipo string, su ámbito es solo este método. Fuera de este método no existe. Bien, entonces tened en cuenta esto. Los parámetros son pues la información adicional que va a necesitar un método para poder procesar. En este caso, bueno, no era necesario, pero estamos poniendo un simple mensajito en el cual el método golpear de martillo, lo único que va a hacer golpeo y aquí la fuerza con la cual se va a golpear. Digamos golpeo fuerte, golpeo suave, golpeo débil, algo por el estilo, ¿sí? Es solo un ejemplo pues, para que se entienda fácilmente. Algo que tienen que entender es qué significa parámetro y qué significa argumento. Parámetro dijimos que era lo que se coloca dentro de los paréntesis. Argumento también, pero vamos a ver que se llaman de distinto enfoque. Aquí vemos que tenemos nuestra declaración de clase y dentro de la clase pues estamos declarando nuestro método. Lo que está dentro de los paréntesis en el método que está dentro de la definición de clase se llama parámetro. Ahora, cuando nosotros creamos nuestro objeto y dentro de ese objeto aquí vamos a llamar a nuestro método, en este caso el valor que pasemos a este método se llama argumento. Como vemos es exactamente lo mismo. Lo que pasa que el argumento es el valor que pasamos al método y aquí el parámetro es el valor que estamos nosotros declarando para utilizar dentro del método.
una cosa muy importante es que el argumento tiene que coincidir con el parámetro. ¿En qué sentido? Si aquí estoy declarando el parámetro de tipo string, el argumento, cuando nosotros le pasemos el valor, tiene que ser de tipo string. Aquí, bueno, aquí hay un error de tipeo. Como vemos, la M se ha puesto en mayúscula porque, bueno, el PowerPoint lo ha convertido en mayúsculas y no me he dado cuenta, ¿sí? O sea, el objeto está aquí, como vemos, martillo. Vemos que la clase es M de martillo. Aquí tenemos la clase martillo con M mayúscula. Y yo puedo declarar tranquilamente un objeto martillo con el mismo nombre, pero vemos que la M es minúscula. Eso es total y completamente aceptable. Dijimos que Java es un lenguaje case sensitive, o sea que hay diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Entonces aquí, bueno, recuerden que esto es una M en minúsculas. Bien, aquí estamos declarando una variable fuerza de tipo string. Y en este caso le hemos puesto el valor suave. Ahora aquí les estoy mostrando que se puede llamar al método golpear de la clase martillo de dos formas diferentes. Una pasándole un valor directamente tipo texto y la otra pasándole pues una variable de tipo string. En este caso ambos de estos valores son tipo string. Como nuestro parámetro es de tipo string, pues estos argumentos son aceptados y no me produce ningún error de compilación. Bueno, vamos a verlo en NetBeans y con esto ya terminamos el tutorial. Bien, para este ejemplo les voy a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Aquí tenemos un proyecto, vamos a crear un proyecto nuevo, New Project, para mostrarles algo. Java Application, Next, y aquí le vamos a poner POO básico. Bien, no vamos a crear la clase main, la vamos a crear nosotros manualmente. Finish. Y bien, aquí está nuestro proyecto. Dentro de source está nuestro paquete por defecto, pues vamos a crear un paquete, Java Package. Solo vamos a poner POO y ya está nuestro paquete. Y dentro del paquete vamos a crear nuestra clase, Java Class. En este caso va a ser nuestra clase martillo, Finish. Y aquí también vamos a crear otra clase, New Java Class. Y en este caso va a ser nuestra clase martillo aplicación. Bien, bueno, la tilde. Ahí está. Finish. Bien, la diferencia va a ser que la clase martillo aplicación pues va a ser una clase, va a ser una aplicación Java. ¿Qué dijimos que necesitamos para que una clase se convierta en una clase aplicación? Necesitamos el método main. Bien, pues ya tenemos nuestra aplicación Java. De momento no tiene nada. Vamos a hacer lo que tiene nuestra clase martillo. Nuestra clase martillo lo único que va a tener es un método. En este caso va a ser método público. Public void, vamos a poner golpear, ¿sí? Y aquí pues la llave de apertura y la llave de cierre. En este caso vamos a poner un mensajito que diga golpear. Listo, ya tenemos nuestro método golpear y aquí vamos a guardar, bueno, y aquí entre martillo lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo martillo. Le vamos a poner el nombre martillo igual new y recuerden que teníamos que poner el nombre de nuestra clase martillo, martillo y no olvidar los paréntesis. De esta manera estamos creando un objeto martillo. Ahora si queremos invocar o llamar el método tenemos que poner el nombre de nuestro objeto punto y el nombre de nuestro método. Vean que aquí en el IntelliSense ya aparece el método que nosotros hemos creado. Le doy doble clic y inmediatamente se rellena. Bien, vamos a ejecutar la aplicación y tenemos aquí pues que sale golpear, ¿cierto? Bien, ahora imagínense que les pide, pues tienen un jefe y les pide que en vez de que diga golpear, pues diga golpear fuerte, ¿sí? Ustedes vienen, tienen que modificar el código, compilan y pues ejecutan y tienen golpear fuerte. Luego viene y les pide, no, quiero que diga golpear suave. Ustedes igual, guardan, vienen aquí, modifican el código, ejecutan, Shift F6, bueno, y tienen la aplicación, obviamente tienen que generar un ejecutable y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, para estar evitando de que estén a cada rato modificando su código fuente, compilando y haciendo el ejecutable, es por esto que se utilizan pues los parámetros, ¿cierto? De alguna manera hay que
evitar que esto, a cada rato por esta palabrita, pues tengamos que estar nosotros modificando nuestro código. Es por eso que se añaden pues los parámetros, porque hace al método un poco más inteligente, más, en este sentido, se adapta a más situaciones. En este caso, si yo quiero poner aquí el texto suave, fuerte, débil o lo que sea, pues necesito un tipo de texto, ¿cierto? Entonces, string. Y aquí, pues el nombre fuerza, puede ser cualquier nombre. Y aquí vamos a poner que salga golpear y el valor que pasemos aquí. De esta manera, vamos a guardar. Aquí, como vemos, al momento de añadir yo el parámetro, aquí inmediatamente ha cambiado esto, me ha puesto un error, ¿cierto? Perdón que el mouse ha dejado de funcionar y bueno, he tenido que cambiar el mouse y no me acuerdo exactamente dónde lo he dejado. Bueno, estaba mencionando algo de que al momento de que he cambiado aquí, he puesto un parámetro a mi método golpear, vemos que inmediatamente pues NetBeans se ha dado cuenta que este método hay algo que le falta, ¿cierto? Hay un error. Y me dice pues ahí un mensajito que no se le puede, que no he encontrado argumentos, ¿sí? Donde dice found no arguments y requiere pues el argumento de tipo string. Lo que me importa ahí es que me dice lo que requiere, string, no me dice el nombre. Nosotros nos da igual el nombre del parámetro. Lo que nos importa es que el parámetro es de tipo string. Entonces aquí tenemos que ponerle un parámetro de tipo string. Y dijimos que string puede ser un valor literal directamente entre texto. En este caso, por ejemplo, suave. Vamos a ejecutar. Y vemos que me sale golpear suave. De esta manera, si aquí pongo fuerte, vemos que me sale golpear fuerte. Y no he necesitado cambiar mi clase para nada, ni mi método dentro de la clase martillo. Directamente en la aplicación pues se le ha mandado este texto y ha sido pues el método se ha adaptado al texto que le estamos enviando como argumento para este método, ¿sí? Este sería el argumento, este valor fuerte es el argumento que coincide con el parámetro de aquí, ¿cierto? Entonces cuando nosotros llamamos el método, el argumento, tanto el tipo como la cantidad de argumentos tienen que coincidir exactamente con el tipo y número de parámetros. Eso deben tenerlo muy en cuenta. Bien, ahora estamos viendo cómo llamar de una clase estamos llamando a otra clase, ¿cierto? Estamos creando un objeto de una clase a otra clase. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, aquí dentro de este método golpear, vamos a crear, por ejemplo, otro método. Public static void y vamos a poner info. Y aquí en info no va a tener nada. Y aquí solo soy un método static para que vean y quede claro de los métodos estáticos. Sí, aquí tenemos el método normal que no tiene static y aquí este método estático. Aquí dentro dijimos que si ponemos el nombre de la clase, pongo punto, como vemos el único método que me sale es info porque es un método estático, podemos llamarlo directamente de la clase martillo. Si ejecuto esto vemos que me sale soy un método estático static después de golpear fuerte. Ahora, otra cosa, aquí pusimos public void golpear, ¿cierto? Bien, les voy a demostrar el public. Voy a borrar el public, ¿sí? Dentro del método. Ahora vemos que aquí, dentro de golpear, estoy creando esto. Vamos a cortar. Punto. Y me sale aquí algo. Me dice que este método de aquí, como vemos, me sale otra forma, ¿sí? Me sale aquí este iconito. Bien, es porque cuando nosotros omitimos el public aquí, no se convierte en... O sea, no estamos especificando que este método sea público. Cuando no especifica, tiene otro modificador, por llamarlo de alguna manera, implícito, que tiene otro tipo de visibilidad. Y eso lo vamos a ver en detalle en los siguientes tutoriales, ¿sí? Y luego vamos a aprender que hay dos más, aparte del public, está el protected y está también el private. De momento, solo quería mostrarles eso, cómo cambia el public. Si pongo aquí punto, vemos que golpear ya no me aparece el cuadradito de aquí. Si se fijan, ese cuadradito que nos aparecía
era exactamente este cuadradito, ¿cierto? Bueno, ya van viendo más o menos que eso es un paquete. Ya pueden ir intuyendo algo acerca de la visibilidad, ¿cierto? Me pone aquí la velocidad y me pone el dibujo del paquete. Bueno, ahora esto vamos a borrarlo, vamos a poner, pues golpear. Y vamos a poner aquí en este caso el texto fuerte. Bien. Ahora, lo que le quería mostrar es cómo generar un ejecutable a partir de aquí. Tenemos dos clases en un proyecto y queremos pues crear nuestro ejecutable. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a abrir el explorador y dentro del explorador vamos a entrar a, en este caso, a ver dónde está, NetBeans, acceso, video tutorial. Aquí tenemos, vale, no, este se ha creado aquí en documentos, si no me equivoco, NetBeans Project, aquí está, dentro PO básico. Bien, esto de aquí es lo que me ha creado NetBeans. Aquí tenemos en la carpeta src, o sea de source, tenemos nuestro paquete POO y dentro las dos clases que hemos creado, ¿sí? Ahora vean que aquí tenemos la carpeta build, nbproject y ssource. En build tenemos nuestros archivos de clases. Aquí van a estar dentro del paquete los archivos martillo.class y martillo aplicación.class. Bien. Ahora, ¿cómo podemos ejecutar todo esto? Bien, dentro de NetBeans hay una opción que dice Clean and Build Project, ¿sí? Limpiar y construir el proyecto. Le damos ahí. Y vemos que aquí nos sale Build Successful. Lo que se nos ha creado es un paquete autoejecutable jar. Ahora vamos a nuestro explorador de Windows y vemos que nos ha aparecido una carpeta nueva, dist, de distribución. Le damos ahí y aquí vemos que tenemos un executable jar file, un archivo jar ejecutable. Y aquí tenemos un readme. Este readme está en inglés. Pueden leer y más o menos les explica cómo tienen que distribuirlo. Bien, vamos a ejecutarlo ahora. Vamos a agarrar y vamos a copiar por facilidad a la unidad C y voy a copiar ahí. Vamos a abrir una ventana de comandos, cmd, y ya está. Ahora vamos a salir a la unidad C. Bien, estamos en la unidad C. Dentro de C vamos a ejecutar el archivo este jar ejecutable con java jar y nuestro nombre del archivo ejecutable, que en este caso es POO básico.jar. Y vemos que se nos ha ejecutado nuestro auto ejecutable. Golpear fuerte, soy un método estático. Dentro de este archivo jar, que en realidad es un comprimido, están nuestras clases. Podemos extraer los archivos. Incluso ahí, a ver. Y vemos que aquí están nuestros archivos class. ¿Sí? El WinRAR tiene la opción para descomprimir los archivos jar, por eso que me permite eso. Pero bueno, esto lo vamos a borrar porque no me interesa. Lo que quería mostrarles cómo empaqueta el NetBeans los proyectos enteros en un archivo ejecutable jar. Luego en algún tutorial les enseñaré cómo crear archivos exe, que es lo que me interesa, ¿no? Darle doble clic y que se ejecute solo en la aplicación. Bueno, eso de momento lo pueden ir investigando. Nunca está de más aprender algo nuevo y cuando más nos cuesta, pues es algo que más nos va a costar en olvidar, ¿cierto? Aquello que aprendemos de una manera muy fácil, pues tendemos a olvidarlo siempre y cuando no lo practiquemos. Como consejo, siempre investiguen, traten de resolver sus problemas y van a ver que va a quedar más fijo en la memoria. Bien, y ya para terminar, que me había olvidado, es que en el diagrama de clases pues tenemos que actualizar, ¿cierto? Tenemos que actualizar nuestra clase. Ahora como vemos, aquí tenemos el método martillar, lo que pasa que aquí tiene un parámetro. Nosotros, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque por lo general cuando se trabaja en equipos, pues en proyectos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos esto, o sea, tenemos nuestra clase en un diagrama de clases UML y esto tenemos que interpretarlo para codificarlo en Java. Entonces de esta manera esto sabemos que es una clase que se llama martillo, que tiene un método, que es público porque tiene el más y dentro de los paréntesis, como tiene esto fuerza string, sabemos que tiene un parámetro que se llama fuerza y es de tipo string.
vamos a modificar nuestro diagrama de clases y les enseño cómo se hace esto. Aquí tenemos el start UML. Bien, aquí lo que vamos a hacer es vamos a modificar este método. Le damos doble clic y vemos que nos aparece en modo de edición. Aquí pues solo fuerza, string. Tienen que ponerlo de esta manera, fuerza, string. De esa manera, cuando nosotros le hagamos en Java generate code, lo va a entender y lo va a interpretar. ¿Sí? Vamos a design model, next, martillo de nuevo, en el escritorio nuevamente, next y generado. Bien, esto finish y vamos a minimizar y aquí vamos a editar. Y como vemos, lo he interpretado correctamente. Me ha puesto mi parámetro string fuerza. Bien, de esta manera les he mostrado cómo crear las clases en StarUML, ver algo de lo que es el diagrama de clases. Hemos visto la programación orientada a objetos, todos los conceptos básicos. Creo que queda claro lo que es una clase, que es una plantilla, un objeto, que es aquello que se crea en base a la plantilla, que es nuestra clase. Los métodos, que son aquellas operaciones que nos permite realizar el objeto. Y si es un método estático, pues son operaciones que nos permite directamente la clase. Las variables de distancia sabemos que son propiedades que tiene el objeto, que son particulares a un objeto. Les puse el ejemplito por ejemplo, del combustible del automóvil. Lo que tiene el combustible un automóvil no tiene nada que ver con el combustible pues que tiene el otro automóvil. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Me despido rápidamente.